Buenas tardes. No voy a extenderme en los agradecimientos para empezar ya la conversación. Como no es la primera vez que venimos al Ateneo, siempre, como ha dicho Miguel, cuando alguna vez, en alguna ocasión, alguien ha tenido alguna duda o quería una aclaración, es casi mejor hacerlo en el momento, no hay ningún problema, porque se trata de una presentación muy abierta. Dos cuestiones que hemos estado hablando entre los dos y que hemos decidido hacer. La primera, aunque en el libro se habla de la explotación, el inicio de la industria minera, las consecuencias que eso tiene a América y las consecuencias que tiene para la corona española la explotación de las riquezas americanas e indirectamente para Europa entera, nos vamos a centrar más en el tema naval, por ser la Cátedra Méndez Núñez y por ser lo que entendemos que es más propio de una conferencia como la de hoy. La segunda cuestión es que lo hemos orientado en los mapas. Lo que van a ver es muchos mapas. Hemos decidido dar una imagen siempre fija del mundo, que es la imagen clásica, pero que en algunas ocasiones van a ver que va a cambiar de manera radical para intentar explicar qué era lo que realmente ocurrió y hasta qué punto la gente en España en la época lo conocía. Primer asunto. Esto que ven aquí, verán que está España y hay una especie de ruta circular que apunta al Caribe y al primer contacto o la primera posición española en costa firme, que fue el Golfo de Darién en Panamá. Cuando España llega a América, en 1492, y Colón termina sus primeros viajes. Y, por favor, atención a esto porque va a determinar en gran parte mucho lo que les vamos a contar. Si observan el mapa, se dan cuenta que el camino que hemos puesto como de ida bajaba hasta las Canarias y luego avanzaba en línea recta hacia el Caribe. En realidad, Colón sabía perfectamente, porque Colón era uno de los grandes navegantes de la historia de la humanidad, que al norte de las Azores siempre sopla viento contrario hacia Europa. Hay vientos siempre del oeste que empujarían cualquier barco de nuevo de vuelta a Europa. Eso los navegantes portugueses lo aprovechaban en sus viajes a África para volver. Ellos bajaban costeando y volvían adentrándose a mar abierto para que el viento les empujara hacia Europa. Era lo que los marineros portugueses llamaban las voltas, que es probablemente uno de los descubrimientos científicos más importantes de la historia humana, si no el que más. Este camino circular, en realidad la parte de arriba es de 1515, del último año que hemos fijado, porque es el viaje de Alaminos. Alaminos es un explorador español que descubrió, entre otras cosas, la corriente del Golfo. O sea, descubrió que habría ríos dentro del mar, es decir, corrientes de agua que se comunicaban en el Atlántico, pero él descubrió que por la ruta que seguía se podían aprovechar para que la corriente de agua, el Golfo, la corriente de agua, el Gulf Stream, empujara a los barcos hasta vientos favorables muy al norte de lo que es América, para de esa manera empujar hacia las Azores y volver a España por el norte. Esto me ha ocupado decirlo 2 minutos. Esto es una de las grandes hazañas de la historia de la humanidad. Le permitió a España el dominio completo de las rutas del Atlántico durante medio siglo. Cada vez que alguien dice que España no tenía ciencia, que no tenía tecnología, que era un país inculto, una porra. Nadie en Francia, ni en Inglaterra, ni en Italia, ni en Alemania, ni para qué hablar en Escandinavia, eran capaces de ir más allá de las Azores. Y el único que lo hizo era un navegante italiano, por cierto, que se mató en el segundo viaje. Ni idea. Durante medio siglo el Atlántico fue español, completa y absolutamente, de arriba abajo. La única nación que rivalizaba con Castilla era Portugal. El resto no eran nada. Esto es importante por 2 razones. Primero, porque la consecuencia de este dominio tan absoluto fue que, por supuesto, el monopolio de las riquezas, que no se encontraron en el Caribe, pero sí poco después, iban a venir enteras a España. Lo que hizo España con esas riquezas es otro tema. Tampoco crean que se desperdició tanto, como se dice también muy a menudo. Pero digamos que en líneas generales, España, que era un país pobre, Castilla era un país pobre, una región relativamente pobre, más rico que Portugal, relativamente poco poblado, a pesar de tener 7 millones de habitantes, realmente la población española era muy pequeña, sobre todo dado la entidad de los rivales a los que se enfrentaba, otro tema que siempre se olvida. Pero, aún así, este sistema era el fruto del trabajo de ingenieros náuticos, proyectistas, diseñadores, constructores navales, exploradores, navegantes. Era el trabajo de análisis de especialistas en cosmografía, en mapas y en analizar lo que cada uno de los viajes iba descubriendo. El sistema monopolístico que se estableció en torno a la Casa de Contratación hoy nos podría parecer un disparate, de Sevilla, todo el mundo lo hacía. Y todo el mundo lo hacía porque era el mejor sistema. Esto cambia en 1519. ¿Sigues contando? No, sí. Cambia en 1519 cuando Cortés, hay varios intentos previos, consigue apoderarse del Valle Central de México.
Esto cambia completamente porque entonces sí que hay un factor importante, y es que a diferencia de lo ocurrido en el Caribe, aquí sí que hay riquezas. No solo oro, sino también plata. ¿Y en qué cantidades? España, que en ese periodo controlaba todo el Caribe y acababa de posicionarse en tierra firme, desde hace unos años, gracias a Vasco Núñez de Balboa, tenía conocimiento de la existencia del Mar del Sur, es decir, de un mar al otro lado del Istmo de Panamá. Es decir, conocía el Océano Pacífico, lo cual le permitía lo que en principio lo que curiosamente se buscaba en principio en España, que era una ruta a las Islas de las Especias, que seguía siendo la obsesión. El problema es que la llegada de Vasco Núñez de Balboa a la Mar del Sur le da la razón de los dos grandes científicos que habían debatido a lo largo de la historia sobre el tamaño de la Tierra. El primero había muerto 2.300 años antes, que era Eratóstenes de Cirene, que decía que la Tierra tenía 40.000 kilómetros, y sin embargo Colón creía a Toscanelli, un sabio italiano que decía que tenía 20.000. O sea, no colocó a América en medio. Conocemos bien la descripción de Toscanelli porque el mapa de Martín Behaim, el primer globo terráqueo que se conserva, se hace, también es mala suerte, en 1492, y en él no aparece América, claramente. Porque se pensaba que el mundo tenía 20.000 kilómetros. El hecho de que tuviera 40.000 le daba un problema a España. Es que para llegar a Filipinas tenía que atravesar todo el Pacífico. Lo cual hizo que la búsqueda de la especiería y de la llegada a las islas de Poniente se convirtiera en un problema que había que aplazar. Pero a cambio, había riqueza en América. Hacemos aquí un alto. ¿Qué hacía Cortés en México? Cortés en México buscaba riquezas. No hay que engañarse tampoco, ¿no? Buscaba o bien especias, como está diciendo Carlos, o bien oro. Plata de momento no, porque lo que se buscaba era oro. ¿Cómo se buscaba el oro? Pues llegaban allí, en principio le preguntaban a los indígenas, ¿usted dónde está el oro que podéis encontrar ustedes? Porque ellos ya tenían, ya trabajaban el oro, ya hacían joyas, hacían todo tipo de cosas con metales preciosos. Y entonces, ¿qué decían los indígenas? Pues mire, está allí lejos. Hay un pueblo allí que se llama El Dorado, que es un pueblo que está muy bien y que tiene mucho oro. Váyase usted para allá, déjeme a mí tranquilo y busque por allí. Cuando llegaban al Dorado, que por supuesto no había nada, preguntaban allí a otros. ¿Y entonces dónde? Pues mire, se va usted más allá de las montañas y allí, más allá de las montañas, puede usted encontrar oro con seguridad. Vuelta otra vez lo mismo, ¿no? Entonces, ¿qué se consiguió con eso? Con eso se consiguió llegar al Pacífico, como dice Carlos, llegar hasta lo que ahora es Perú, llegar hasta Estados Unidos, siempre buscando riquezas. Pero vamos a decir que no hay que engañarse. ¿Esas riquezas para qué eran? Para el Reino de España. ¿Qué era el Reino de España? Todo donde llegase España. O sea, no había un sitio que se llamase México, no había un sitio que se llamase Perú, no había más indios maltratados que los pobres que habían maltratados en España, exactamente igual. O sea, hay que romper ese tópico ya, o sea, eso hay que decirlo y hay que terminar con ello. O sea, se maltrataba a los indios allí, igual que se maltrataba aquí a los mineros, o igual que se maltrataba en otro sitio, en Europa, a la gente pobre. O sea, es que eso es la realidad. Efectivamente, la gente no vivía peor en América que como vivían en Rusia o en Polonia. O incluso diría que vivían mejor. Igual, lo que ha hecho Miguel, ni bien ni mal, igual. efectivamente permitió extender el conocimiento no solamente del mundo real, porque se empezaba a conocer de esta forma, sino que permitió el establecimiento de pseudo-reinos, pequeñas estructuras que se hacían a la imagen y semejanza de España, en un momento en que España seguía teniendo el dominio completo y absoluto de las rutas del Atlántico. Alguien podría decir, pero había algún pirata, luego hablaremos de eso. Verán que estamos ya en 1545 y el dominio español en América seguía siendo igual, pero es que hacía medio siglo que había llegado Colón. Medio siglo. Y por ahí no aparecía ningún europeo, que no fuera español o portugués. El resto que no se veía ni llegar. Esto le plantea a España, obviamente, una pequeña cuestión, y es que si tenemos tantas riquezas, porque se empezó a explotar la minería que había, empezó a establecerse un sistema ya claramente extractivo, orientado en las encomiendas no solamente a la ganadería o la población, sino a la explotación de lo que había allí. ¿Y qué había en el siglo XVI cuando se explotaba un lugar? Lo mismo que en el XVII, XVIII y XIX. Riqueza y gentes. Las dos cosas eran útiles. Importante, para España como para cualquier país de la época, era más importante el azúcar que el oro. Casi nadie lo sabe, pero cuando los holandeses empiezan a llegar a América en el siglo XVII, ¿saben lo que buscaban? Según las películas, los piratas buscaban oro, tesoros, galeones, les importaba un bledo. Buscaban sal. Los primeros combates con los holandeses son por las salinas que orillan la costa firme de Venezuela. Querían sal, porque no la tenían, y porque la intercambiaban a precios muy ventajosos con el norte de Europa.
El oro era secundario, porque para conseguir oro había que saltar galeones, y eso era una pequeña putada. Es decir, lo que hacían eran pequeñas rapiñas. Aquí todavía eso ni existía. Pero España tenía que transportar ese oro a Europa. Al principio lo hizo sin ningún problema. Ese oro que, en un principio, ese oro es una pequeña cantidad, es un oro que verdaderamente no merece la pena explotar. Es así, no merece la pena explotarlo. Luego, si quieren, damos cantidades y entonces se encuentra plata. La plata en esos momentos no está muy trabajada en Europa, no es una cosa que se necesite demasiado, pero hay unas cantidades tan inmensas que el traer esa plata a Europa lo que hace es romper por completo la economía. Y esa ruptura de la economía lo que también permite es que España se haga con unos caudales tan importantes que le permitan también, a su vez, el poder financiar todas sus campañas bélicas, que es lo que en ese momento interesa. En contra de lo que se cree, España no era un país más atrasado que ningún país de Europa occidental en el siglo XVI. De hecho, era un país relativamente más avanzado. Es cierto que las zonas comerciales de Flandes, algunas zonas del centro de Francia o del norte de Italia, tenían una capacidad económica o de nivel de vida mejor. Pero el resto de Europa vivía más o menos igual que la población española, por no decir que peor. Desde luego el este de Europa o los Balcanes infinitamente peor. Es otra de las grandes leyendas. España era un país atrasado en absoluto. Era, en 1525, España era el país de Europa con más estudiantes universitarios del mundo. Del mundo. Es decir, era una nación relativamente avanzada que tenía una capacidad industrial de construcción naval, que era lo que le interesaba, que era la número 1 del mundo y que era indiscutible. Y lo de que el oro no sirvió para nada en España porque se gastó en inútiles guerras, pues hombre, si yo hubiera en el siglo XVI, no sé qué decirles. Porque España estuvo 200 años sin guerra en su territorio. Y Alemania y Francia y Flandes quedaron machacados. Eso es lo principal. Lo principal es que esos 200 años no hubo guerra en el territorio, en lo que es España, en la península, por supuesto, salvo en las fronteras, en la frontera del Pirineo. Pero eran unas guerras menores en comparación con la guerra de los 30 años. Es una guerra menor. La guerra de los 30 años es una salvajada absoluta. O sea, no es, sería comparable a 2 guerras mundiales. Lo que pasa es que no había capacidad, la misma capacidad de matar que había en la Segunda Guerra Mundial. Si lo hubiese habido, ahora mismo no estaríamos aquí. Es precisamente eso lo que dice Carlos, ¿no? O sea, no en ese oro, esa plata, esos metales preciosos, lo que consiguen es que en la península no haya en ningún momento guerra y no haya en ningún momento ningún país entonces que piense para nada que puede pasar los Pirineos y puede ocuparlo, como sí pasó en 1800. Y hay que tener en cuenta, efectivamente, es decir, cualquiera que compare la situación con 1808 con Napoleón se da cuenta del problema. Napoleón barre España en 1808 en apenas 40 días, una vez que decide romper el dispositivo defensivo del Ebro. Entonces, realmente, ¿cuál era la diferencia? Pues que España era un país muy complicado de invadir, porque sus ejércitos eran los mejores, porque estaba muy bien dirigido y porque estaba muy bien organizado. Pero es que, encima, había un pequeño problema, y Miguel y yo lo hemos dicho muchas veces. Voy a exagerar un poco, pero si Castilla hubiera tenido 1 millón de habitantes más, hablaban español en Edimburgo. 1 millón solo. Francia, que era nuestro enemigo principal, nos doblaba en población. Hubo un embajador francés que dijo un chiste muy bueno. El centro del imperio español es Francia. Es decir, los teníamos rodeados. Pero es como si un grupo de enanitos rodean a un gigante. Da igual. Realmente, la planificación española se hizo muy bien, porque además eran conscientes plenamente de la poca población que había en América y cómo organizar el transporte del oro. Y lo que se decidió, dado que había un monopolio en Sevilla y Cádiz, era organizar no cualquier lugar para traer el oro de cualquier manera, sino una serie de puertos principales que era donde por tierra se llevaba la riqueza, donde se acumulaba y una vez al año o 2, como mucho, se embarcaba con destino a Europa. Esta idea de hacer grandes flotas que transportaran las riquezas en periodos centrales se debió no tanto a las amenazas exteriores, que las había ya, sino a la pura comodidad práctica. Por ejemplo, Veracruz, que era el puerto de embarque en México, no solamente llevaba la plata de México, llevaba todas las riquezas de Asia que llegaban hasta Acapulco, desde Manila. Se depositaban en Acapulco, se llevaban por tierra hasta Veracruz y desde Veracruz se enviaban a España. Algo parecido a esa función hacían Panamá o Portobelo o Cartagena de Indias, donde se llevaban las riquezas desde el Perú, que se transportaban por mar o tierra para embarcarlas en puertos principales, ya en el Atlántico y en el Caribe, para enviarlas a España. Este sistema, que funcionó hasta el final, es decir, la única diferencia que hubo es que se extendió un poco más al añadirse grandes virreinatos a finales del XVIII, como fue el caso del Río de la Plata, que tenía ya un gran futuro en aquel entonces. Pero en líneas generales, el modelo y el esquema fue siempre el mismo, es decir, condensar en ciertos lugares la acumulación de la riqueza que se transportaba para poder llevarlas a España. Recuerden que, siendo España un país muy poco poblado, dominaba, digo dominaba entre comillas,
América entera, desde las fronteras de Chile hasta el Río Grande o más al norte. Esta demencialidad, porque no hay otra palabra para explicarlo, solo se sostenía a base de una enorme eficacia administrativa. Los funcionarios españoles eran gente bastante bien preparada, que documentaban todo, que se sabía todo al detalle, que tenían una contabilidad muy precisa y que sabían perfectamente cuál era el grado de lo que tenían que hacer bien y mal, porque además estaban sujetos a lo que hoy llamaríamos una intervención permanente. Realmente, la corona española funcionó muy bien en América, muy, muy bien, durante muchísimo tiempo. Y encima, a pesar de que prácticamente no había defensa, sino había gente, hasta que no comienzan los primeros ataques serios europeos, muy a finales del siglo XVI, realmente el monopolio de la riqueza durante todo el periodo, por ejemplo, del reinado de Carlos V, fue absoluto. Carlos I de España contaba con la ventaja de que sus territorios americanos eran invulnerables. ¿Cómo se empieza a romper esto? Porque el sistema funcionaba bien. Funcionaba bien, pero claro, el que un país como España, muy poco poblado, se enfrentara al mundo entero, tarde o temprano acababa generando algún tipo de distorsión, sobre todo si el mundo entero empezaba por Francia, que nos doblaba en población y encima era nuestro vecino. Esto hace que en 1545-1580, que es cuando se consolida el poder americano, español en América, hemos seleccionado como varias zonas. España, para mantener este control, necesitaba mantener el eje Cádiz-Canarias, lo que hoy sería el eje estratégico Baleares-Estrecho-Canarias. Es exactamente el mismo, pero vamos a limitarnos al foco atlántico. Era importante mantenerlo abierto porque esa era la zona a la que tenían que llegar necesariamente los barcos cargados de oro o de plata. Luego estaba el núcleo central americano en torno al Caribe, que tenía la base en el Valle Central mexicano, que era la parte, y siempre lo fue hasta el final del imperio, más rica e importante del Imperio Español de América. El núcleo peruano, con el núcleo urbano de Potosí, que en el siglo XVI a finales era la mayor ciudad del mundo, por si alguien lo sabía. Del mundo es del mundo. O sea, es Exacto. más grande que Londres, más grande que París, mucho más grande que Madrid, Barcelona, por supuesto. Es el sitio mayor de más riqueza y de más tráfico de todo tipo de ventas y de compras del mundo. Que es curioso, pero es así. Y luego, finalmente, al final del imperio, en los años finales, bueno, el núcleo chileno, que no dejó de ser siempre un lugar de frontera, dependiente del Reino de Perú, y el gran núcleo del Río de la Plata, que probablemente, si el imperio español hubiera seguido 100 años más, hubiera sido, sin duda alguna, el virreinato más importante, porque la verdad es que la zona argentina prometía. El hecho cierto es que todo este dominio del Atlántico, por si fuera poco, en 1580 se engrandeció con la suma de Portugal. Cuando las tropas del Duque de Alba ocupan Portugal y, sobre todo, cuando la flota española, aprovechándose de los galeones de altura portugueses capturados en Lisboa, destruye la flota francesa en la batalla de las Islas Terceras en Azores, si ya había poca amenaza en el mundo, limpió de cualquier enemigo el mar hasta finales del XVI. Luego veremos el factor inglés. Al colocar a Portugal en la órbita española, es decir, al entrar con una corona común, que los reinos como tal no se unieron, España obtiene dos ventajas. Primero, la protección de la gran instalación portuguesa en la costa de Brasil y dos archipiélagos fundamentales, Cabo Verde y Azores. Con esto, el dominio español del Atlántico, que ya era grande, pasa a ser total. Desde 1582, desde la destrucción de la flota de Filippo Strozzi en terceras por el Marqués de Santa Cruz, en la primera batalla de naves oceánicas de la historia, no hay rival. De hecho, como es bien conocido, el Marqués de Santa Cruz, cuando al año siguiente desembarca en las Azores y destruye el ejército del prior de Crato, le llega a escribir al rey acerca de cuál es su próximo objetivo. Dan por hecho que Francia ha sido eliminada del mapa y todo apunta a Inglaterra. Porque Inglaterra era un pequeño incordio. Y ahora vamos a empezar con los problemas. Ha pasado casi un siglo, desde que España descubrió América. 100 años. Bueno, en esos 100 años el tráfico comercial prácticamente no ha sido tocado, no ha habido prácticamente incidentes, no se ha perdido ninguna flota, no ha habido ningún contratiempo y la única batalla de la historia que se ha librado en el Atlántico ha resultado en un palizón monumental, victoria española. Es decir, bueno, ¿dónde está entonces el problema? El problema está en Europa, en la escasez del tamaño español y la poca posibilidad que había de aguantar a tanto enemigo junto. Empezamos por Francia. Francia tenía, como he dicho, como hemos comentado, el doble de población que España aproximadamente. Y era un estado más rico en el sentido que tenía una producción agraria mayor, tenía una población, bueno, igual destruida que la española más o menos, pero más concentrada, y encima tenía la ventaja de que se encontraba, es decir, apuntaba en todos los lados hacia fronteras controladas por el Imperio Español, con lo cual le daba igual. Francia nos podía hacer daño en cualquier punto, en Flandes, en Milán, en Cataluña, en Navarra o en el País Vasco. Ese enorme círculo que he puesto
ese gigantesco círculo que está en torno a Azores, Madeira, Canarias, es donde por primera vez en la historia se producen ataques piratas serios y corsarios contra la navegación española. Repito, olvídense del Caribe, ningún francés llegaba al Caribe. Atacaban siempre ahí, en el Triángulo de San Vicente, Canarias, Azores, en aguas que ellos conocían bien y cerca de Europa. Pero a veces la suerte influye y un navegante, la verdad que un navegante bastante competente llamado Angot, que era un armador de Dieppe en Normandía, le encargó a uno de sus capitanes de corso, durante la guerra que acaba con la derrota francesa en Pavía y la captura del rey de Francia, le encargó llevar 4 barcos para hacer corso de captura de naves americanas que venían de América y sabía que venían de las Indias en la zona del Triángulo de San Vicente. Consiguieron, de pura suerte, atacar un barco solitario al que capturaron. Ese barco, en el cual iba Diego de Ordaz, uno de los conquistadores compañeros de Cortés, llevaba la mitad del tesoro de Moctezuma. Cuando eso llegó a Francia, no se lo podían creer, porque el rey se da cuenta de dónde saca el dinero el emperador. Y dice, ostras, aquí hay algo importante. Entonces ustedes dirían, bueno, al día siguiente los corsarios franceses se lanzaron en masa al Atlántico, no cruzó ni uno. Pero 10 años después, un capitán francés consiguió hacer una pequeña incursión en las costas de Venezuela, por supuesto con pilotos españoles desertores que le habían llevado hasta allí. El 100% de los 50 primeros ataques llevados a cabo por europeos en América fue con capitanes españoles desertores o portugueses. Todos. Con este pequeño detalle, ellos se dieron cuenta de 2 cosas. Uno, que había cosas interesantes en América, no muchas, pero había puertos saqueables y ciudades a las que se podía atacar porque carecían de defensas. No había defensa de ningún tipo, porque nadie les había atacado nunca. Esta sorpresa hizo que Francia poco a poco fuera tanteando las costas americanas, pero nunca fueron capaces de pasar de la captura de pequeñas islas, por lo menos durante todo el siglo XVII, donde finalmente consiguieron apoderarse al final de la mitad de la isla, de un cuarto de la isla de la Española. Todas sus demás instalaciones, salvo 4 islas pequeñitas como Guadalupe o Martinica, fracasaron. Los franceses nunca fueron capaces de tomar ningún territorio en tierra firme, salvo a finales del siglo XVII, lo que hoy es la Guayana Francesa, que es un pequeño enclave en Brasil, y el resto fracasaron miserablemente. No lograron nada. De hecho, la única instalación que consiguieron fue en Canadá, donde los españoles no llegaban porque hacía frío. Ante este fracaso tan monumental, España, no obstante, sí se da cuenta de un problema, y es que durante los 50 años siguientes los ataques se van incrementando en la zona del Triángulo Azores, Madeira, Canarias, con lo cual conviene proteger de alguna manera el tráfico transatlántico. Luego veremos qué es lo que da lugar al nacimiento del sistema de convoyes. El caso holandés, que es más posterior, empieza cuando las provincias del norte se insurreccionan contra Felipe II, es muy diferente en un matiz. Holanda, los Países Bajos, tenían más población que España. O sea, los Países Bajos, esos pobres países amenazados por el malvado duque de Alba, tenían más población que Castilla. Entonces, eran un estado realmente rico, así que aquí sí que había dinero industrial, de comercio, desde la Edad Media. Eran estados con ciudades muy pobladas y muy bien instruida su población. Aquí tenían una clara ventaja sobre España. Y rápidamente fueron capaces de formar notables navegantes. Tardaron, pero lo hicieron. Como siempre, se centraron en el área Azores, Madeira, Canarias. Sus piratas atacaban ahí. Pero empezaron a atacar costas americanas. Como ellos vieron rápidamente sus primeros ataques al Caribe español, que la cosa estaba complicada, se centraron durante toda la mitad del siglo XVII en el Brasil portugués. Pero Brasil tiene un problema. A diferencia del Caribe, de las costas del Caribe, no hay islas enfrente. Y como los europeos, sigo insistiendo, no tenían ni media torta, los portugueses, que tampoco es que sean una gran nación en poder, los echaron a patadas a todos, a ingleses, franceses y holandeses. Es decir, ¿por qué? Porque en América seguían siendo los dueños, igual que los españoles. La consecuencia es que los fracasos holandeses en Brasil les hicieron apuntar hacia el Caribe, donde intentaron por lo menos controlar alguna isla, pero no para capturar tesoros españoles, sino meramente para poder cultivar azúcar. Sí, hay que tener en cuenta que lo que está diciendo Carlos no es ninguna exageración, ¿no? Cornelius Hall, que es conocido por todo el mundo como Patapalo, atacó 8 veces en 8 años distintos, con un intervalo de 10 años entre ellos, atacó el Caribe y en ninguno de los casos consiguió ningún navío, ¿no? Pudo atacar un poquito la costa, pero nada más, o sea, no capturó ningún navío. Y Cornelius Hall es conocido por la batalla de las Dunas, no es conocido por el Caribe.
¿Qué pasa? Pues que si ustedes buscan en cualquier sitio a Cornelius Hall, pondrá que es un afamado pirata holandés que hizo gran fortuna haciendo el corso contra los navíos españoles. Y eso es mentira, directamente. Pero es que eso lo van a leer ustedes en español. Pero si ustedes lo buscan en otro idioma cualquiera, verán que solamente se conoce por su victoria en las dunas. Entonces, el problema no es un problema de los holandeses. El problema es quien verdaderamente se cree que Cornelius Hall era un pirata marísimo que llegaba a los barcos españoles, mataba a todas las tripulaciones y terminaba con un capitán español bajito, con bigote, moreno y tonto. O sea, eso es un absurdo. Pero ese absurdo se lleva hablando de él 50 años, 60 años. El hecho cierto es que después de 300 años, los holandeses todo lo que consiguieron en América fue Surinam, que es un pequeño enclave en Brasil lleno de moscas y de cocodrilos, Curazao y Aruba, nada más. Y 2 islas enanas que tienen por ahí. Es decir, eso después de 300 años de heroicas acciones piratas. Nada de nada. Y Brasil. Bueno, Brasil, que les echaron. Y Brasil. Que les echaron. O sea, realmente nada de nada. Entonces, el problema seguía siendo el mismo. España se veía amenazada, pero esa amenaza no se traducía en un riesgo. Sí es cierto, y luego lo veremos, que Holanda tuvo el único éxito en la historia, pero no piratas. Fue una flota de Estado, luego lo veremos. Inglaterra. El caso inglés es más serio. Inglaterra era una potencia naval realmente importante, en el sentido, no de que fuera capaz, como he dicho, de cruzar el Atlántico, no lo eran, pero sí eran capaces, porque tenían un buen conocimiento de los mares del norte, de convertirse en una amenaza por 2 motivos. Eran mucho más agresivos que los franceses y los ingleses y, sobre todo, tenían una idea comercial muy clara. Eso siempre fue una ventaja. Los ingleses iban a por dinero directamente. De hecho, los primeros capitanes ingleses, desde el propio Drake hasta Hawkins, no eran piratas, eran contrabandistas. Y lo que querían era vulnerar el monopolio español del comercio. Ellos prefieren comerciar a combatir. Pero si no tenían más remedio que combatir, pues combatían. El problema es que, claro, cuando tú tienes un barco con 70 cañones, no quieren comerciar contigo y los otros no tienen armas, pues llega un momento que usan los cañones. O sea, realmente lo de Inglaterra fue piratería pura y dura bajo el amparo de una bandera corsaria, nada más. De hecho, las acciones inglesas iniciales se hacen siempre con una situación de no guerra entre España e Inglaterra. Al igual que los franceses y que los holandeses, los ingleses intentaron por todos los medios intentar tocar tierra firme y conquistar alguna ciudad importante. Nunca lo lograron. El mayor éxito de su historia fue, en el siglo XVIII, conquistar La Habana, que sí que fue un gran problema para España. Por cierto, igual que no se pudieron sostener La Habana mucho tiempo y al final lo cambiaron por Florida, pero se hubieran tenido que ir, es lo que hubiera ocurrido en Cartagena de Indias. Tampoco se crea en la leyenda. Cambió la historia del mundo. Cartagena no cambió la historia de nada. Si los ingleses hubieran conquistado Cartagena de Indias, se hubieran ido al año siguiente, porque no aguantaban en costa firme en ningún punto de América. Desde el primer intento que fracasa en Veracruz hasta el último en Buenos Aires en 1807, son una sucesión de derrotas gigantesca. No hay ni una sola victoria. Las únicas que hay son pequeños saqueos piratas como el de Panamá de Morgan y la toma de Jamaica, que tuvieron suerte. El resto, nada de nada de nada. Y la toma de Portobelo. Sí, incendios de ocasionales de una ciudad, pero... Una importantísima ciudad que tenía 20 personas. Exacto. Sí. Hay un micrófono por aquí, creo. Ahora contamos lo de Jamaica. Ahora porque es importante cuando vean la sección inglesa. El matiz importante de Inglaterra... De todas formas, Jamaica sigue siendo una isla, no es tierra Sí, firme. es una islita enana, además. Claro, o sea, Jamaica sigue siendo una isla y al lado está Cuba. Y la Dominicana y Puerto Rico. Claro, no, islas sí, islas claro que conquistaron, evidentemente. A eso vamos. Inglaterra tiene un matiz diferencial esencial. Inglaterra, a diferencia de Francia y Holanda, sí tiene una clara estrategia de lo que quiere hacer. A partir del siglo XVII, de la época de Cromwell, no estoy hablando antes, que es cuando toman Jamaica, por cierto, Jamaica les costó 10 años conquistarla, 10 años. 10 años. Y porque España decidió evacuar a las guerrillas jamaicanas a Cuba, porque estábamos en guerra en medio Europa contra medio mundo y era un gasto y un disparate. Pero probablemente, bueno, estuvieron a punto de perderla en los años finales de la guerra de independencia de Estados Unidos, pero a punto, no se reconquistó porque la guerra terminó en un momento determinado en el que no debía de haber terminado. España jamás debía de haberse retirado de la guerra cuando la independencia de Estados Unidos sin haber conquistado Jamaica o haber conquistado Gibraltar. Lo que pasa es que los intereses políticos hicieron que Francia se retirara y detrás de ella fue España como Borbones, que eran exactamente igual. Sí, fue un tema casi de familia. Bueno, cuando decía los ingleses sí tenían un plan, y esto es importante. Los ingleses se dan cuenta, el almirantazgo británico, pero ya en la época de Cromwell, en la época de la primera revolución inglesa, cuando derroca la monarquía, en el intervalo que hay hasta la llegada al trono del siguiente rey,
que, dado que no podían conquistar ninguna ciudad porque era imposible y se daban por hecho que no lo iban a lograr, de hecho lo intentaron durante todo el tiempo, fracasando una y otra vez, y si tomaban una ciudad, era como ha dicho Miguel, una ciudad defendida por 40 tíos que la perdían al año siguiente porque no podían defenderla, se les ocurrió una idea, y la idea es brillante. Es una idea auténticamente geopolítica muy ingeniosa. Es decir, vale, nosotros no podemos conquistar las ciudades españolas, pero podemos hacer algo. Y lo que hicieron fue esto. Primero se apoderaron de todas las islas que pudieron en la costa, en las islas de Barlovento, que son las que cierran el Caribe. Antigua, Granada, la última Trinidad y Tobago, es decir, van conquistando las granadinas, van conquistando una a una todas las que pueden. Son islas pequeñitas que España no protege, no están defendidas, y a quien realmente se las quitan o a quien las defienden es más bien a otros europeos que tampoco podían conquistar nada en tierra firme y rapiñaban islas. O sea, se enfrentaban en realidad a franceses, holandeses, es decir, a sus convecinos de piratería. Cuando consiguen las islas de Barlovento, empiezan a extenderse hacia el norte. Consiguen las Bahamas, enfrente de la costa de Florida, y consiguen Bermuda, en el centro del Atlántico, cerca de la costa norteamericana. ¿Por qué? Para tener un punto delante de sus colonias americanas. Esto es un éxito notable, porque lo que hacen es un geobloqueo. Cierran el Caribe. Dado que no podemos conseguir puntos en tierra firme, pero tenemos una buena flota y superioridad naval, lo que hacemos es cerrarle a España la entrada y la salida. Ahí sí están teniendo éxito. Porque ahí ya no estamos hablando de piratas y corsarios más o menos melenudos, o patapalo, o con garfio. Estamos hablando de flotas de una nación que es la dueña del mar. Entonces, a partir de ahí, los ingleses, esta estrategia les resultó tan bien que la llevaron adelante hasta el siglo XIX, hasta las últimas consecuencias. El problema es que frente a las costas brasileñas o de América del Sur no hay islas cercanas, con lo cual el problema les impedía generar un cierre de bloqueo como el que hacían en el Caribe. Pero tenían una oportunidad muy interesante, que es cortar el Atlántico en dos. Entonces, es lo que hicieron estrictamente, aparte de la suerte de tomar Jamaica, que ahora lo comentamos. Claro, ¿por qué ocurre lo de Jamaica, que es lo que preguntaba? Pues porque es indefendible. Realmente todas las islas que forman ese cinturón del que está hablando Carlos son indefendibles. Con un ejército regular, con unas cantidades mínimas, que como antes hablábamos, hay una población mínima también en España en comparación con lo que estamos hablando de Francia, de Europa, y luego ese ejército que tiene que estar basado en unas milicias no consigue en ningún momento reclutar milicias suficientes como para enfrentarse a un ejército profesional como empieza a ser el inglés. El ejército inglés que ataca Jamaica es el New Model Army, es un ejército real, un ejército organizado que es transportado desde Europa. Jamaica es defendida por 200 soldados. Es en serio. O sea, es que es una situación y mantuvieron la guerrilla, como he dicho, durante prácticamente una década. Pero nada más. Los éxitos ingleses en el Caribe y los éxitos ingleses a partir de 1700 llegan ahí. Nada más. Nada más. No llegan a Piratas del Caribe, no está la Perla Negra, todo eso es mentira. Llegan a lo que acabo. Y sin embargo, hay que reconocer que es eficaz. El sistema de cortar el Atlántico en dos lo hacen, cogen Ascensión, Santa Elena, Tristán da Cunha y más al sur, las Malvinas y las Georgias. Cortan el Atlántico en dos y geobloquean el Caribe. Es un sistema de geoestrategia. Muy bueno. Un sistema de geoestrategia. Para una potencia naval, pero no para una potencia terrestre que amenace en ningún momento el poder español en América. No lo hacen. Lo único, de hecho, lo intentan una y otra vez, hasta un año antes del final, es decir, en 1807, cuando de nuevo son derrotados en Buenos Aires y Montevideo. Que no hay manera. No lo logran nunca. A pesar de que con Buenos Aires lo intentan en serio 2 veces, las 2 pierden. Es decir, no pueden nunca. Pero el sistema de geobloqueo naval sí funciona. El sistema de cortar el Atlántico en dos le permite a Inglaterra tener ataques a derecha o izquierda. De hecho, cuando luego toman el Cabo, lo hacen con una fuerza que sale de Santa Elena. Y les quitan a los holandeses el camino hacia la India, que era otra cosa que a los ingleses les interesaba muchísimo. Con los holandeses tienen éxito, con los españoles nunca. Eso no quiere decir que la carrera de Indias o los navíos españoles dejen de cruzar el Atlántico. Quiere decir que los ingleses tocan un poco más las narices, pero nada más. Exacto. El caso de los piratas, ya lo hemos comentado. Los piratas se convierten en una amenaza transatlántica no como piratas, porque nunca son capaces de tomar ni un solo barco importante, ni uno. Es decir, son pequeños rapiñadores, como delincuentes de gueto de barrio, que atacan de vez en cuando pues, al pobre viejecito que ven o al que ven cojo, o sea, así literalmente. Es decir, son incapaces de enfrentarse con algo igual porque no pueden. Pero hay un matiz que sí cambia. Lentamente, que obligan a España a establecer un sistema de protección. Con lo cual España crea el sistema de convoyes. El sistema de convoyes consistía en que los barcos importantes, los que traían el tesoro, el quinto real, la parte del tesoro que se transportaba a Europa, porque luego hablaremos de qué pasaba con el oro de verdad y con las riquezas,
se organizaron en flotas que iban protegidas. Porque, como mínimo, se quería evitar que se pudiera atacar a barcos sueltos, porque a barcos sueltos sí se les podía capturar. Es decir, si se les atacaba en una especie de manada, es como atacar una manada de lobos, por muy grande que sea, si es un oso muy grandote. Sin embargo, el sistema de convoyes garantizó que por lo menos 1 o 2 veces al año, las flotas que partían de Cartagena de Indias, de Veracruz, de Portobelo o de Panamá, bueno, Panamá está al otro lado, pero las riquezas que venían de Panamá, que pasaban a Cartagena, pudieran ser enviadas sin riesgo. En todos los años que duró el dominio de América y los sistemas de flotas de convoyes, que son prácticamente 200, ¿no? Aproximadamente. Sí. 200, pongan 2 siglos. ¿Saben cuántos años se perdió la flota? 1. Una sola vez. En 1628, ante este gordito simpático, que se hizo multimillonario realmente con el asunto, que es Spitzheim. Pero fue un ataque de una flota de Estado. Es verdad que pertenecía a una compañía, la compañía holandesa de las Indias Occidentales, pero era la flota holandesa, la misma que luego, años después, destruye la flota española en las dunas. Son los mismos. Es decir, son los mismos y esto sí. Les costó lo que no está escrito, pero la verdad es que consiguieron capturar una flota del tesoro. Esa flota ni siquiera había salido, estaba en Cuba, estaba en Matanzas y ni siquiera estaba en mar abierto, ¿no? En mar abierto la flota iba acompañada por un galeón que iba en cabeza, la almiranta, otro galeón que iba en cola, la capitana, y en medio pues iban los buques mercantes que no llevaban el oro, evidentemente llevaban las mercancías que llevaban en España, que habían vendido en América y traían a España, ¿no? Con las riquezas X más las riquezas de cada uno de los que iban embarcados en esos navíos, ¿no? Ni la galeona ni la almiranta, salvo en el caso que está hablando Carlos en Matanzas, fueron nunca capturadas en el mar. Nunca. Nunca. No podemos decir, bueno, es que 1 o 2, nunca. Cuando se han perdido, se perdieron por problemas meteorológicos, se perdieron por tormentas, se perdieron por huracanes, pero nunca se perdió capturado por un país, ni mucho menos por piratas. Esto es importante porque significa el verdadero volumen de la seguridad del intento o de la fuerza española en el mar. Es decir, realmente no hay ataques prácticamente a las flotas de oro españolas, salvo el de Rande de Vigo durante la Guerra de Sucesión, porque le cogen en puerto. Pero realmente, y en la peor época de la historia española, con la flota medio vacía. Exacto. Ojo, sí. Lo de Rande, que es una fortuna la que se pierde hundida en la ría de Vigo, la flota ya está medio vacía. Está desembarcando. Entonces, el problema es que, claro, no había forma de capturar las flotas españolas en mar abierto. Entonces, en realidad, lo que cuentan las historias de piratas es que es imposible. O sea, ningún barco pirata podía atacar un galeón. Podía tocar un galeón aislado, que lo hubiera por una tormenta, si tenía mucha ventaja y si tenía mucha suerte. Pero, además, hay una cuestión que las películas de Hollywood salen muy mal. Y es que, aunque los españoles no eran tontos, y en las películas salgan como tontos, los piratas tampoco. O por lo menos no les gustaba suicidarse. Entonces, de hecho, intentar atacar al abordaje un galeón español, hombre, había que echarle cierto valor. Entonces, y si no, que se lo pregunten a quien se lea la historia de San Mateo en las Islas Terceras. Entonces, verán por qué no convenía mucho. Entonces, esas historias han construido todo un mito sobre una inexistencia irreal total. Es decir, no había ataques a galeones, no había ataques a flotas, no había capturas piratas. Los piratas eran rapiñadores que atacaban pueblos desprevenidos y barquichuelos de pesca y algún buque de cabotaje. Y punto final. ¿Qué pasó con el San José? Porque ahora se preguntarán ustedes, bueno, pues es que el San José, del que tanto se ha hablado últimamente, y la fortuna que estaba sumergida en el Caribe, ¿qué le pasó? ¿Que lo tomaron los ingleses? No, que explotó. Que en el combate explotó. Cuando iban a tomarlo los ingleses, para que no lo tomaran, o bien por eso, o bien porque explotó la Santa Bárbara directamente, se hundió. Pero los ingleses no lo tomaron. No han tomado el galeón San José, nadie. ¿Que está la fortuna en el fondo del mar? Por supuesto. ¿Que no la han recuperado y ahora es otro problema distinto cuando se recupere de quién es? Pues lo hablaremos más adelante. Pero nunca ha sido tomado ningún galeón de la flota. Ahora les vamos a intentar explicar cuál fue la contramedida española a lo que acaban de ver de los ingleses, que realmente era un desafío importante, y cómo se organizó la estructura geoestratégica de defensa desde el punto de vista nuestro. Aquí hay 2 cuestiones importantes, con lo cual lo que hemos hecho es una pequeña rareza, y es que hemos elegido el periodo 1580-1640 porque es el periodo más importante. Curiosamente, para mucha gente este es un periodo de decadencia en España. En realidad es el periodo de poderío máximo.
Es el periodo de la unión con Portugal y el periodo en el que las rutas transatlánticas transportan más oro y más material desde América. Lo que hemos hecho para que se pueda entender un poco es darle la vuelta un poco al mundo, porque si no se entendía mal, así que lo hemos girado un poco. Lo estamos viendo de una manera más rara. Verá que le hemos dado la vuelta. Tiene su explicación. Los cosmógrafos de la Casa de Contratación de Sevilla sospechaban que el viaje de Cabral a Brasil, teóricamente desviado por una tormenta, no fue casual. Sospechaban que los portugueses tenían conocimiento de la existencia de costas enfrente de la costa africana antes incluso de que Brasil fuera formalmente descubierto. Y lo que sospechaban, hay muchos indicios que dan que pensar que realmente cuando las tropas de Duque de Alba ocupan Lisboa, lo supieron con seguridad. Es verdad que gran parte de los archivos portugueses, hoy se conservan en la Torre de Tombo, se perdieron en el terremoto de 1755, pero en líneas generales, los cosmógrafos portugueses conocían algo que era muy difícil de saber en esa época, porque como todos ustedes saben, supongo, es decir, así como la latitud era fácilmente medible, la longitud no se logra hasta el siglo XVIII con cierta exactitud. Por lo tanto, era a veces muy difícil saber exactamente cuál era la posición en el globo de los territorios que se descubrían. Teóricamente, para España, el punto esencial, si ponemos un satélite sobre Sevilla, que es este puntito rojo, sería trazar una línea que nos pegaría de golpe con San Agustín en la Florida. Con un punto intermedio muy interesante, que desde 583 era parte de la corona española, las Azores. Las Azores servían en los viajes de vuelta para hacer aguada, y en los viajes de ida no, porque normalmente se bajaba por el sur. Se bajaba yendo hasta Canarias. Pero si trazamos una línea, veremos que el punto más cercano de América desde España es Brasil. Lo curioso es que el viaje era más corto aún, si se quería, porque España tenía 2 puntos intermedios de parada una vez que se unió a Portugal, las Canarias y las Cabo Verde. Por lo tanto, España fijaba una barrera que era su territorio de interés, y aquí generaba un triángulo que era el espacio que tenía que controlar en el mar, con lo cual acotaba de una manera muy notable la parte que realmente le interesaba de manera estratégica, porque este triángulo cubría las zonas de ruta de todos los puertos que suministraban riquezas a Europa. Veracruz, Portobelo, La Habana o Cartagena de Indias. Este era el objetivo, cerrar ese triángulo, intentar que ahí el amo fuera siempre las naves españolas, y luego cerrar un segundo triángulo para proteger la zona principal de actividad de la piratería y los corsarios europeos, que es el triángulo que en el siglo XVII se extiende hasta las Cabo Verde, el triángulo Cabo Verde, Azores, Sevilla, Canarias. Ese triángulo. Esta forma de ver el mundo es la que determinó el auténtico éxito del nivel español, porque España tenía que mantener de manera vital una línea de comunicaciones que mantuvo hasta 1821, que es este espacio. El espacio que triangulaba La Habana con Veracruz y Florida, el paso de Bahamas. El camino que traían los galeones de la Plata de México. Por eso, para España fue siempre fundamental mantener libre este corredor. En tanto que España pudo mantener libre este corredor, el oro siguió llegando a América y la plata y las riquezas sin problemas. Lo interesante es que este corredor no fue interrumpido prácticamente nunca. Nunca. Y en los peores momentos de la historia naval española, consiguieron los ingleses, que eran el enemigo principal, detener el tráfico transatlántico español procedente de Veracruz. Nunca. Estuvieron muy cerca de lograrlo en los tramos finales de la Guerra de los 7 años cuando toman La Habana. Porque al tomar La Habana, a España le plantean un problema serio. Pero el problema de los ingleses en La Habana era el de siempre. Eran incapaces de sostenerse en terreno firme. No podían. Es verdad que España, acuciada por la necesidad y los problemas, había perdido también Manila, cambia La Habana por Florida. Pero da igual, porque lo reconquista 20 años después. Con lo cual, el problema se mantiene exactamente igual hasta la independencia de México. Y sobre este esquema, más o menos una especie de diagrama extraño, España, una vez que México se hace independiente, sigue manteniendo una versión más corta, el triángulo Sevilla-Canarias-Cuba, que se mantiene hasta 1898. Es decir, esto ya no estaba amenazado por potencias enemigas, España no tiene ninguna guerra contra enemigos exteriores después de 1814 hasta el 98, con lo cual realmente esto no afecta para nada y, curiosamente, libre de enemigos, la flota española mercante se convierte a finales del 19 en la segunda o tercera más importante del mundo. Todo esto que les hemos contado es, bueno, lo que pretendíamos simplemente era, bueno, pues despertar un poco de imaginación y que puedan ustedes ir mirando lo que realmente fueron las consecuencias del control español de las rutas atlánticas. Y, como ha dicho Miguel al principio,
que todo lo que nos han contado y lo que nos hemos contado nosotros mismos es absolutamente falso. Es una leyenda, es una mentira, no es cierto. Tesoros. Sobre tesoros sumergidos, pues hemos ido hablando un poco sobre la marcha. Lo que decíamos de San José, la fragata Mercedes, evidentemente, es un caso también típico de tesoro sumergido, pero no forma parte de la carrera de Indias, tal y como lo estamos hablando. Y bueno, pues si quieren podemos pasar a las preguntas. ¿Alguna cuestión? No hay preguntas. Tiene ahí un micrófono por ahí. Se ha hablado sobre matanzas en Cuba cuando la flota española entra en matanzas perseguida por los holandeses y lo han nombrado. Esa es la hegemonía holandesa, ya se supone, después de el desgaste por la derrota de los españoles, supuso que en el mismo Holanda decían que había un antes y un después de matanzas. Un antes de que cayera la flota española en manos de Heijn, el holandés, y un después de toda la fortuna que sacó de esos hundimientos, que dice que le permitió a Holanda, se dice en Holanda todavía, salir y resurgir y formar ejércitos. Tal fue la pérdida para España de la flota española que el rey Felipe IV le condenó a Benavides Bazán, que era el almirante que mandaba, a que le cortaran el cuello. Y como deferencia, en la plaza de San Francisco, en Sevilla, se llevó en un carromato a Benavides Bazán y le cortaron el cuello, pero por delante por ser caballero. Es una diferencia que tuvo. Quiero decir con esto que, además, creo que lo han dicho, si no yo ahora quería rematar un poco el tema sobre el transporte del oro y la plata hacia España. Fue muy importante. Tan importante que, por ejemplo, entre Ayamonte y Tarifa tenemos censado más de 850 hundimientos de barcos que pueden tener, no todos, caudales a bordo. Caudales quiere decir que los productos tintorios incluso valían más que la plata. ¿Es así? Sí. Sí, bueno, en ciertos casos sí. Hubo épocas donde lo más valioso al principio, sobre todo en el siglo XVI, era mucho más valioso las especias que el oro, la plata, muchísimo más. Y luego hubo objetos, por ejemplo, se traían de Asia, como la porcelana, que tenían también un enorme valor. Lo que pasa es que de esos 850 pecios que hay, no todos son de la flota de Indias. No, evidentemente. La gran mayoría son de los que hacían el comercio directamente por la costa. Y lo que sí existía en Sanlúcar de Barrameda, que venía la flota para entrar en Sevilla, se tenían que dar unas circunstancias favorables, como por ejemplo que hubiera más sonda y que hubiera mareas vivas y que hubiera vientos. Había flota que fondeaba en Sanlúcar y estaba hasta 5 o 6 meses esperando los signos favorables para poder entrar a Sevilla. Y eso dio lugar a lo que es el contrabando de todo lo que traían los españoles sin pasar por la aduana. El contrabando fue tan importante en Sanlúcar que era el vivir de muchas familias. Y actualmente pues se recuerda pues figuras importantes de las familias de la nobleza que incluso tenían barcos para. Hay una frase que decían hacerse el sueco. Hacerse el sueco en Sanlúcar hace tiempo venía de la tradición de que hacer el contrabando es que el contrabando español de los barcos fondeados se lo vendían a flotas de barcos que venían con bandera sueca. Por ejemplo, los portugueses o lo venían los mismos ingleses. Y había un negocio importantísimo, ¿no? Por eso el hacerse sueco viene precisamente de eso. Hay una pregunta por ahí. ¿Tiene micrófonos? Gracias. Bueno, serían realmente 2 preguntas. ¿Por qué los británicos no podían mantenerse en tierra firme, si por temas logísticos o por lo que fuere? ¿Y cómo? Por temas logísticos. Logísticos. Por temas logísticos.
y cómo la estrategia británica de situarse en islas separadas por miles de kilómetros podían controlar, por lo menos, no llegaron nunca a controlarlo, pero perjudicar al comercio español. Hay dos partes. No buscaban perjudicar el comercio. En el caso del Caribe, buscaban tener posiciones enfrente, lo cual es una amenaza en sí mismo. Y en el caso del Atlántico Central ya eran la flota número 1 del mundo. Con lo cual, lo que buscaban era simplemente tener posiciones en lugares diversos que poder utilizar en un momento dado. Por cierto, para que se den cuenta de la importancia de que para ellos ha tenido siempre esto en la historia, cuando los argentinos ocupan las Malvinas en 1982, el primer ataque lo reciben directamente desde un bombardero que parte de la isla de Ascensión, en medio del Atlántico, enfrente de Brasil. Es decir, incluso en el siglo XX finales les sigue dando utilidad. Es decir, los ingleses lo que utilizan es la habilidad de tener una flota poderosa con puntos que poder utilizar de manera interesada. Como he dicho antes, utilizan la isla de Santa Elena para atacar el Cabo y luego también para atacar Buenos Aires. Es decir, realmente, en el caso del Atlántico Central eran puntos de apoyo en ruta. En tanto que en el Caribe era geobloqueo puro. Tenías las islas enfrente, tú no podías conquistar a lo mejor Cartagena de Indias, pero tienes permanentemente la amenaza de que Jamaica, Barbados, Antigua son tuyas. Entonces, eso a España le creaba un problema, porque España no tenía forma alguna a partir de mediados del 17 de desalojarlos, pero a ellos les daba la ventaja de tener la amenaza de estar como una espada de Damocles amenazándote sin tener que arriesgarte a ocupar un territorio en costa firme, porque en costa firme te conviertes en una víctima mucho mejor. De hecho, los ingleses, después del fracaso de Cartagena, ya ni lo intentan. Lo intentan en Buenos Aires, pero porque ven a España muy débil y con grandes problemas después de Trafalgar. Si no, probablemente tampoco lo hubieran intentado, porque ya eran los dueños, o sea, no les hacía falta. Son conceptos distintos. Inglaterra no actuó desde el punto de vista estratégico como nación, actuó bien. Lo que nosotros no decimos eso, lo que decimos es que todo esto es mentira, todo lo demás. Los problemas logísticos son muy fáciles. Inglaterra no tenía un ejército profesional, tenía un ejército voluntario. Entonces, mantener un ejército en las islas del Caribe le suponía un coste económico, porque las tropas de la metrópoli no querían ir, bajo ningún concepto, a servir en el Caribe. Entonces, eso suponía coger unas milicias a las que había que pagar. En cuanto pagar esas milicias fuese más caro que lo que se estaba conquistando, económicamente no resultaba. Esa es una de las razones por las que se abandona en la gran independencia americana, por lo que se abandona Estados Unidos. Se les deja a las colonias. Porque el Congreso, el Parlamento, llega un momento en el que dice que le está costando más mantener ese ejército que lo que puede sacar de allí. De hecho, aunque también se diga lo contrario, Yorktown no es una victoria definitiva. Los ingleses, una vez que pierden allí, tienen todavía un ejército en Nueva York, un ejército que retiran, un ejército que se va en los barcos porque el Parlamento decide eso, decide que el coste es tan grande, el de la guerra que se está manteniendo allí, que no le merece la pena quedarse allí con las colonias. Aunque ahora parece humillante, el Reino Unido obtenía más beneficio de la isla de Barbados que de las 13 colonias americanas juntas. Claro, de la caña de azúcar de Barbados. Ese era el problema. Por eso, cada vez que ellos hacían una incursión en tierra firme, o como bien ha dicho Carlos antes, cuando toman La Habana se abandona rápidamente. Mantener La Habana le supone un dinero tan grande que no la necesitan para nada. Para eso tienen Jamaica. Y como ya hemos dicho antes, Jamaica no cayó la segunda vez por cuestiones políticas, nada más. Otra pregunta, por favor. Tengo otra más. Sí, por nada. Mira, a ver si no me equivoco. A mediados del siglo XVII, lo que venía siendo la evolución del galeón, que fue el navío de línea, fueron los países, y temo no me equivocarme, los países del norte de Europa, sobre todo Gran Bretaña, el primero que hizo el modelo de navío de línea, con menor obra muerta, más velocidad y todo eso, ¿no? En esa época, con el mejor nivel que tenían de construcción y mayor cantidad, porque que yo sepa, la invasión de Cartagena de Indias tenían 140 barcos, un número así aproximado. Perdón, es que Cartagena de Indias es un problema grave sobre el que se habla demasiado. No en este caso, ¿no? 140 ¿qué? ¿Navíos de línea? ¿140 mercantes? No es por su pregunta, digo, 140 navíos de línea, 140 mercantes, ¿qué? Es que no había 140 navíos de línea. Es que la invasión o la fuerza invasora de Cartagena de Indias no es la mayor fuerza después del día D. Es que no es cierto.
A ver, la totalidad de los combatientes de Cartagena de India de los dos bandos, combatientes, y personal que estaba por allí de paseo, equivale aproximadamente a los muertos de Lepanto de la primera hora. Ahora mismo no tenemos aquí las cifras. Es ridículo. Pero, es una batalla pequeñita que resultó muy bien defendida por el ejército español, realmente. Es una batalla terrestre, claro, es una batalla naval. Es que ni siquiera es una batalla naval. Es que los buques, los navíos de línea españoles están hundidos en la entrada de Cartagena. No hay ningún combate naval. Es que no es un combate. En cuanto a lo de la ingeniería náutica, hay que matizarlo. Es decir, efectivamente, el navío de línea se desarrolló por los ingleses en el siglo XVII. Son los que primero que organizan. Bueno, España hace varios intentos de organización, de estandarización de la flota durante la época de Carlos II, pero no tiene éxito. Hay varios, el de Gasteñaga, hay varios intentos muy buenos. No salen bien, pero eso no quiere decir que cuando luego en el siglo XVIII la flota española es renovada, no sé, en Cabo San Vicente, lo que España tiene malo son los marineros y las tripulaciones. Los barcos son mejores que los ingleses, se lo garantizo. O sea, no era un problema de construcción naval, ingeniería náutica. Era un problema de que España tenía un enorme problema de formación de sus tripulaciones, del país que estaba despoblado, de gente, de carpinteros de ribera, de técnicos cualificados, de gente a la que contratar y que hacer servir en el mar que sirviera para algo. Es decir, la flota española que va a Trafalgar es un desastre. O sea, las tripulaciones, no los capitanes, que son algunos verdaderos genios de la náutica y de la navegación. Eran muy malos. Es decir, eran muchísimo peores que los ingleses. Y si eran iguales en origen, los ingleses llevaban años navegando y ellos no. El problema del deterioro humano español es un problema que se va alargando a lo largo del siglo XVIII, pero no en el XVII. En el XVII, que es el peor momento de la flota española, cuando empieza la Guerra de Sucesión, está reducida a la nada, ni aun así en ese momento consiguen cortar las líneas transatlánticas los ingleses. ¿Por qué? Porque tienen otros enemigos, tienen a los franceses, en ocasiones a los holandeses. Con lo cual, como no combatían todos contra uno juntos, sino que eran enfrentamientos parciales, no todas las ventajas inglesas les suponía una victoria segura. Los ingleses lo pasaron realmente mal durante la gran época del crecimiento de la Marina de Luis XIV o los enfrentamientos contra los holandeses a mediados del XVII. No las tienen todas consigo. De hecho, los barcos holandeses llegan hasta el Támesis, se meten hasta Londres. Entonces, realmente no era tan sencillo. Y en cuanto a las ideas, no solamente están las de los ingleses, también los holandeses, los franceses, incluso españoles, hicieron sus pinitos, intentaron hacer sus formas de organización de los barcos para poder hacer flotas equilibradas. Por ejemplo, alguien podría decir, ¿por qué Patiño toma la decisión de hacer barcos más pequeños que los británicos que luego van a ser destruidos por Byng en 1718 en Cabo Passaro? Pues porque España tenía un objetivo diferente. España no podía gastar el dinero suficiente para hacer una flota como la inglesa, pero sí quería proteger el tráfico transatlántico que le interesaba. Entonces, España es capaz de construir naves muy aceptables, pero claro, tiene el problema de que cuando se enfrentan a una gran batalla en mar abierto, no tienen nada que hacer. Eso es para proteger, claro, para tiene un objetivo. Ese triángulo que hemos visto antes. España necesita una serie de navíos determinados, que son los que construye Patiño. Sí es cierto que los construyen según las ideas de la construcción inglesa. Sí es cierto, pero adaptándola a los navíos españoles. Y muy mejorados a finales del XVIII. Sí. O sea, es que realmente a finales del XVIII la Armada española no tiene nada que envidiarle a la Armada inglesa, ni a la francesa, ni a ninguna. Y mucho menos luego en cuanto, como bien ha dicho Carlos, en cuanto a capitanes y barcos a finales del siglo XIX o a principios del siglo XIX. A principios del siglo XIX. El problema son las tripulaciones. El problema son las tripulaciones porque mientras las tripulaciones británicas están practicando todo el día y disparando cañones todo el día, las tripulaciones españolas no han disparado un cañón en su vida. Ni un rifle. Llegan a Trafalgar, hay tripulaciones que llegan a Trafalgar sin haber disparado nunca. Cuando las tripulaciones de Nelson llevan 20 días disparando cañonazos por en medio del mar. O sea, es un problema de tripulaciones. De todas formas, aún así, aún después de Trafalgar, sigue llegando hasta 1814, 1815, sigue llegando los barcos desde... Y no hay que olvidar que en la guerra anglo-española, la última, la que empieza en 1804, con el ataque a la fragata Mercedes y a su grupo, un ataque a traición sin declaración de guerra por parte de buques británicos contra un grupo de fragatas que venían del Plata, la guerra acaba mal para los ingleses. Las últimas 2 batallas libres de esa guerra son 2 derrotas británicas, las 2 en Buenos Aires. Entonces, realmente ellos no lo consiguen nunca. En el momento que tienen que tocar territorio, de hecho, casi nadie lo sabe, pero la flota de Sir John Moore, que se dirige a Coruña para ayudarnos, entre comillas, contra los franceses, su objetivo, ¿saben cuál era? Costa firme, iban a Nueva Granada. Estábamos en guerra con los ingleses. Simplemente en alta mar cambian los sellos y dicen, oiga, que los españoles han insurreccionado contra Napoleón, que vamos a ayudarles a Coruña. Bueno, que vamos a ayudarles, no, que vamos a Coruña. Es
Entonces, y cambian de objetivo en 48 horas, pero su enemigo era España. Es decir, lo tenían clarísimo. Y van a hacer un segundo intento en Nueva Granada. No tanto para conquistar un punto, sino para intentar apoyar a los movimientos insurreccionales como el de Miranda, que estaban apoyando ya. Es decir, iban ya con la idea de lo que luego hicieron, que es, como no podemos conquistar la América Latina, vamos a cogernos con sus élites y vamos a destruirla y convertirla en 50 paisitos insignificantes, dependientes económicamente de nosotros, que es lo que lograron. Oye, yo quería deciros, ¿podéis explicar a la audiencia el tema del negocio que consistía cuando los reyes españoles esperaban que llegara la flota y no llegaba? Y entonces el oro y la plata que traían era súper precioso debido a las guerras que España mantenía entre Europa, en todo el mundo entero. Por ejemplo, el juro que se daba cuando no se podía pagar. ¿Habláis un momentín sobre ese tema? En vez de la letra, era un juro para... No lo tocamos porque nosotros nos tenemos más en la explotación del comercio. Efectivamente, el problema existió, pero existió porque también había un elemento especulativo. Porque todo el mundo contaba, en Europa, no solo en España, sobre todo los banqueros genoveses, alemanes o de Flandes, con que el dinero iba a llegar. Entonces, había una esperanza y llegaba. Y existió porque estaba el monopolio de la Casa de Contratación de Sevilla primero y luego la de Cádiz, que verdaderamente lo que intentaba era esa especulación para poder ganar el doble. Como luego lo hizo también la Casa del Comercio de Veracruz, que lo que hacía era copiar la de Sevilla y la de Cádiz. O sea, claro, esa especulación existía un poco forzada porque el monopolio quería que esa especulación existiese. Hay un ejemplo con las especias que es muy curioso. Cuando... lo pongo porque en periodo de pocos tiempos se ve enseguida. En 1494, por ejemplo, o en 92, cuando Colón descubre América, los venecianos tenían tanto dinero en sus bancos que podían haber comprado toda la pimienta y especias que había en el Mediterráneo. Toda. Cuando los portugueses cortan el tráfico de especias porque destruyen las flotas musulmanas en el Índico, en 1506 no llegó ni una bala de carga de pimienta. Les cortaron el camino entero, con lo cual el rey de Portugal sabía que tenía el control completo de las especias. O se lo compraban a él o nadie tenía pimienta en Europa. Bueno, llegó a ser tal la desesperación, es decir, que el sultán de Egipto escribió al Papa para decir que iba a matar a todos los coptos cristianos de Egipto si no ordenaba a los portugueses romper el tráfico monopolístico. Sí, el monopolio siempre ha dado especulación. Claro, siempre. En 1400 y ahora. Sí. Sí. Sí, sí. A finales 18 era más adelantada. A finales hablamos... Claro, hablamos de finales del 18. Jorge Juan va a Inglaterra, medio espía, medio no espía, medio espía y medio mandado por el gobierno español, llegando a un acuerdo con el gobierno británico para ver qué es lo que se está construyendo. Una vez que Jorge Juan ve lo que se está construyendo allí y vuelve a España, lo que hacen es mejorar esa construcción. Patiño lo que hace es mejorar esa construcción. Mejorar esa construcción dependiendo de las necesidades que tiene España en ese momento. De hecho, Nelson llega a decir la frase de que le da pena a los barcos españoles, porque ve que son unos barcos maravillosos y él da por hecho que están muy mal tripulados. Es decir, vamos a ver, lo que hace, por ejemplo, Nelson en San Vicente, es que, claro, es que el mundo son 3 siglos, es que tampoco se puede decir, hacer una fotografía del momento. Cuando decimos que ningún pirata atacaría jamás un galeón en las Indias, nos referimos a los siglos XVI y XVII. Nelson, en el Cabo San Vicente, con un barco más pequeño que los dos que tiene a la derecha, que son 2 barcos de primera clase, aborda primero uno y después el otro. Aborda 2 barcos de primera clase españoles juntos, a derecha e izquierda. Es decir, eso en el siglo XVII era inimaginable, pero en 1797 era posible. Es decir, todo el mundo va evolucionando, todo cambia. No es lo mismo una época que otra. Es decir, nosotros que hemos podido incluso decir que la flota francesa que se destruía en terceras era una basurilla, no es la flota de Colbert, ni la flota de Luis XIV. Es decir, las cosas cambian. Entonces, pues en la flota española también. Es decir, nosotros lo que hemos sostenido o intentamos mantener es que básicamente hay una ficción construida sobre la historia española, que es mentira, que es falsa, que se la ha inventado, para perjudicar en cierto modo la imagen española a lo largo del tiempo, que nos hemos creído nosotros más que ellos. Lo pongo como ejemplo, es muy frecuente decir, es que los ingleses prohibieron hablar de la derrota de Cartagena de Indias.
No sé si lo prohibieron, pero el libro sobre Cartagena de Indias que se escribió en Inglaterra tenía al año siguiente 4 ediciones y en España no se había escrito ni una línea. No es verdad. Es decir, de hecho, la Wikipedia tiene más en inglés sobre Cartagena de Indias que en español. Es decir, realmente, bueno, ahora a lo mejor no, porque como ahora está de moda hablas de Lezo, pero les aseguro que hace 3 años sin duda alguna. Es decir, realmente nosotros mismos nos hemos construido nuestra propia leyenda negra, no nos la ha hecho nadie, nos la hemos hecho aquí, en una especie de afán autoderrotista absolutamente increíble. Si hay un hecho que es evidente, hay 400 millones de personas que hablan español en el mundo de lengua nativa, ya está, salió bien, es el hecho claro. ¿Me permites? Pues 500, sí, nacemos muchas. Hola. Habéis estado hablando mucho de las rutas navales por el Atlántico y de la defensa del comercio, pero ¿y del Pacífico? ¿Y del Galeón de Manila? ¿Qué importancia tuvo eso en relación al Atlántico? Es que era un barco. A ver, el Galeón de Manila va unido a la carrera de Indias. El Galeón de Manila, cuando hacía el comercio entre Manila y Acapulco, ese mismo comercio de Acapulco pasaba a Veracruz, esperaba a la flota de Indias y la flota de Indias era la que lo traía a la península. ¿Qué importancia tuvo? Para el comercio del Pacífico, toda, no había más que ese buque, nada más que el Galeón de Manila. Un detalle de imaginación que es muy curioso. España no hace la ruta Madrid, Sevilla o Cádiz hasta Manila por el Índico y por África hasta después de 1821. A ver, formalmente, desde el punto de vista que hoy llamaríamos legal, Filipinas dependía de Nueva España. Es decir, Filipinas era parte de la Nueva España, dependía directamente de la gobernación española en México. Con lo cual, el Galeón de Manila era camino de ida y camino de vuelta. Es decir, lo que se enviaba desde Europa a Filipinas se mandaba a Veracruz, de Veracruz a Acapulco y de Acapulco a Manila. O sea, era un sistema complicado, pero para España era mucho más seguro. Incluso el pequeño comercio que había autorizado con Manila no era desde Europa, era desde las costas americanas, desde Lima, que siempre estaban quejándose que no les dejaban comerciar. Pero lo poco que se fue autorizando se autorizó siempre desde América porque era un camino más corto. De hecho, España, cuando pierde México y Filipinas sigue siendo español, es cuando empieza a hacer la ruta del Índico. Hasta entonces nunca la hacían, era una ruta básicamente portuguesa. En 250 años, en el Pacífico, solamente se perdieron 4 navíos a mano de los ingleses, 4, en 250 años. El comercio que había en Filipinas, se lo estaba contando a Carlos, porque a veces la cosa anecdótica te hace recordar cosas que antes no sabías. El tráfico que había entre los chinos y Manila, en Filipinas, era constante. El navío español se cargaba precisamente de mercancías que se producían en China. Y ahí, leyendo a los agustinos, que fueron uno de los que estuvieron mucho tiempo en Filipinas, pues había una anécdota muy curiosa donde hay un español que ha perdido la nariz en un combate y le dice a un chino que le encargue algo. Y el chino en el viaje siguiente aparece con miles de narices de madera, porque creía que a los españoles les faltaba una nariz. Pues nada más. Muchas gracias por habernos acompañado esta tarde.